En él colaboraron grandes plumas como el norteamericano Waldo Frank, el francés Henri Barbusse, pero sobre todo autores de nuestra América como la chilena Gabriela Mistral y su apasionada defensa de Augusto César Sandino, del Salvador Farabundo Martí, de México José Gauss, Leopoldo Sea, Germán Liza Zubiri, de Venezuela Carlos Aponte, etcétera, un larguísimo etcétera. El pensamiento liberal, anarquista, socialista y comunista latinoamericano siempre ha caído en la tentación, y ese es nuestro gran problema, de copiar o utilizar de forma esquemática y mecanicista los textos europeos. Buscan repetir las experiencias filosóficas, políticas y económicas externas de otras latitudes, las cuales son consideradas como las vías más adecuadas para alcanzar el cambio y la transformación de la realidad latinoamericana. Pero no se puede hacer trabajo intelectual, manual y artístico de espalda a la propia realidad, porque ésta urge respuestas y soluciones a los problemas más apremiantes de la existencia humana. De este modo, puede decirse que fueron las teorías liberales francesas, inglesas, norteamericanas, marxistas-leninistas del modelo soviético las que se aplicaron al análisis crítico de las sociedades subdesarrolladas latinoamericanas, las cuales, al intentar adaptarlas a la región, resultaron inadecuadas y poco pertinentes para la transformación de la situación histórica y social dependiente. Es decir, siempre el referente fundamental en las teorías filosóficas, políticas, económicas, sociales y culturales debe ser la realidad sociohistórica, en relación dialéctica entre la práctica y la teoría. Lo anterior hará decir al maestro y filósofo mexicano Leopoldo Sea lo siguiente, dice Sea: el desconocimiento de la propia historia, tanto como el desconocimiento de las propias fuerzas y la admiración irracional de historias y fuerzas extrañas, han podido conducir a algunos latinoamericanos a desear una subordinación para salir de otra. De allí la necesidad de conocer y asumir la propia historia, de conocer y asumir la propia realidad. Saber de las propias fuerzas y utilizarlas ha de ser la más segura forma de regeneración de la realidad de esta América. Españoles, indios, mestizos y negros son parte de esta realidad, parte de la historia de esta nuestra América. Para superarla habrá que partir de ella misma. Termina así. Por ejemplo, la sovietización del pensamiento latinoamericano afectó a los líderes políticos de raíz socialista, como por ejemplo al abogado mexicano Vicente Lombardo Toledano y al brasileño Luis Carlos Prestes, los cuales asumen una posición reduccionista del estalinismo, excluyente, totalitario y personalista. En general, puede decirse que esa doctrina político-ideológica de origen soviético incidió en los partidos comunistas y socialistas de la región, prolongándose particularmente la influencia del culto a la personalidad autoritaria staliniana, con las actitudes revisionistas de la Tercera Internacional hasta alcanzar ya la década de los 80 del siglo XX. Los gulags de los años 70 y la caída del muro de Berlín en 1989 pondrán al descubierto las prácticas de corrupción, las formas opresivas y violentas del socialismo soviético y su cauda de experiencias colonialistas en Europa y el mundo. Por esto mismo, son necesarias las críticas a las ciencias sociales y a las humanidades actuales, lo cual implica reflexionar sobre la estructura de los saberes dominantes, sobre los propios. Pero estas no deberán ubicarse solo en las aproximaciones sucesivas desde la historia lejana del capitalismo hacia el más vivo presente, sino más bien atravesar de forma transversal los supuestos asumidos desde la propia construcción teórico-filosófica, con la intención de mostrar los límites epistemológicos en la edificación de las nuevas ciencias sociales, filosóficas y humanísticas, radicalmente nuevas y profundamente disciplinarias, interdisciplinarias y transdisciplinarias. Es importante elaborar un eje articulador histórico crítico para realizar una historia global del sistema mundo capitalista. Se requiere crear un nuevo modelo teórico para la caracterización global, como la explicación comprensiva, analítica y crítica. Él es el itinerario de la historia capitalista de los últimos 5 o 6 siglos del capitalismo. Esto permite plantear nuevos horizontes sociales, políticos y económicos más justos y humanos. Y finalmente, el fin del socialismo real en el mundo global. Yo diría que es el socialismo histórico, el caso de la Unión Soviética, ¿no?
pero bueno, así le llamaron ellos. Y bueno, el socialismo real es un socialismo que no es socialismo propiamente, es muy discutido. Así de forma se daba la caída estrepitosa al llamado socialismo real y se configura un nuevo sistema mundo de un capitalismo globalizado y neoliberal unitario y excluyente, el cual ahora se enseñorea mundialmente a través del pensamiento único, conformado por formas fragmentarias y diluyentes, ejercidas a través de la economía globalizada, donde la globalidad da sentido de unidad integradora. Empero, la economía globalizada está fundada en mayor injusticia, marginación, pobreza hacia las naciones del hemisferio sur. Surge el neoimperialismo irracional y se liquidan los sujetos de la historia y se establecen las éticas indoloras y el pensamiento débil, los cuales impactan de diversa manera a los sujetos sociales en el sistema mundo globalizado. El esfuerzo de algunos marxistas por caracterizar a través de los conceptos teóricos y metodológicos fundamentales del materialismo histórico el socialismo real, los lleva a interrogarse y reflexionar sobre el supuesto socialismo soviético, hasta llegar a la conclusión sobre la cuestión y la situación de fondo respecto a este, para cumplir que no es realmente socialismo teórico idealizado, sino más bien es socialismo histórico, o lo que se ha dado en llamar socialismo real. Adolfo Sánchez Vázquez, que no se tiene ninguna duda de su calidad moral y filosófica, dice lo siguiente: la mayor parte de los críticos marxistas del socialismo real de aquel momento coinciden en afirmar primero que, 1, la propiedad sobre los medios de producción es directamente estatal. 2, quien posee, controla y dirige los medios de producción es la burocracia. 3, el Estado no pertenece ni representa a los trabajadores sino a la burocracia. 4, son precisamente los miembros de ellos quienes ocupan los puestos clave en la economía, el Estado y el partido. Los trabajadores no participan ni en las empresas ni a nivel estatal en la toma y control de las decisiones. 6, el Estado con su reforzamiento creciente congela la creación de condiciones para la transformación de su administración en autogestión social. Esto es lamentable si ustedes lo aplican al análisis del socialismo real, pues no cumplía con esos requisitos. Todo lo cual traería como consecuencia la caída del socialismo real ante el intento desesperado de algunos socialistas por detenerla. Gorbachev preparó todo muy bien y se inventó la famosa perestroika. Muchos de los que están aquí son muy jovencitos. Nosotros ya estábamos en ese asunto y declaraban también que se iba a caer Fidel. Pues no se cayó Fidel, lo está matando el cáncer, pero no se cayó Fidel. Y bueno, de esta forma se daba el desplome del Estado obrero degenerado, ya sin la fuerza ni el apoyo de los trabajadores. Y dice Sánchez Vázquez: en ejercicio de ese poder, la burocracia suple a la clase obrera. Desde la burocracia no es una clase sino un cáncer parasitario en el cuerpo del proletariado. No frases de Sánchez Vázquez. Ejercer el poder, lo que existe realmente es un Estado obrero degenerado que atasca o congela el proceso de transición del capitalismo al socialismo. Se trata de un fenómeno históricamente transitorio que durará hasta que la clase obrera, una revolución política que no afectara el sistema de propiedad ni la naturaleza obrera del Estado, ponga fin al dominio de la burocracia y libere al Estado y a la sociedad de sus degeneraciones burocráticas. Los críticos de esta posición objetan sobre todo la apreciación legalista, jurídica y no real del sistema de propiedad estatal por parte de Mandel. Rechazan sus argumentos sobre el carácter obrero del Estado soviético y sus tesis de la burocracia como suplente provisional de una clase obrera dominante. Termina Sánchez Vázquez. El socialismo real, con la caída del muro de Berlín y la perestroika soviética, confirman los viejos vicios, las exclusiones y la marginación de un Estado realmente obrero. Los obreros como clase dominante pasaron a ser mediación ideológico-política, pero no el centro del Estado social comunitario. El Estado se había convertido en propietario del poder económico y político. De acuerdo con esto, los teóricos del socialismo llegaron a la conclusión que el supuesto socialismo real no es realmente socialista, pero tampoco puede caracterizarse como sociedad capitalista peculiar. Ese es el gran conflicto que tenía. Más bien, se trata de una formación social específica surgida de las condiciones históricas concretas en la cual se ha desarrollado el proceso de transición, no al comunismo, como había previsto Marx, sino al socialismo.
todo lo cual contribuyó en la desaparecida ex Unión Soviética a crear el régimen de Estado y de partido. Con ello se fundan los intereses de las burocracias estatal y de partido. El poder político de ambas burocracias, que tienen en propiedad real al Estado y al partido, corresponde a un poder económico en cuanto que posee efectivamente los medios de producción, aunque no detenta ni individual ni colectivamente la propiedad jurídica sobre estos medios.